Ok, so, Broca Rey, WR, La Conversación, Manuel Montenegro, naciste en 1997, oriundo de Boedo, Buenos Aires. ¿Cómo te trata el 2024? Primero que nada, agradecido por tenerte en mi plataforma. ¿Cómo estás? Buenas tardes, hermano, ¿todo bien? ¿Todo tranquilo? El 2024, la verdad, por ahora, tranquilo, volví de vacaciones hace poco, así que ahora estoy volviendo a trabajar, a empezar a planear lo que va a ser este año, así que contento, relajado. Vale, entrando en materia, el año pasado publicas Buenos Aires Motel, tu álbum debut, que te consumió un periodo de tiempo considerable, ¿no? Entendiendo que la semilla inicial nace, tengo entendido que a principios del 2021, posterior a eso conoces a La Madrid, empiezan con todo el proceso de trabajo, pero fue un proceso largo y me interesa que tú empiezas con tus publicaciones a esto del 2019, cuando publicas tu primer EP, luego de esto trabajando con talent de Broke Boys, con todo el tema del Plug and Be, luego de esto con la Rip Gang, pero ¿qué sientes que es lo que demoró tanto el proceso de Buenos Aires Motel en su creación? Mira, hubo varios factores que influyeron en tardarnos tanto. Primero, digamos, Buenos Aires Motel, cuando yo empiezo a trabajar con Luis, yo ya le llevo alrededor de 35 maquetas Ujú. a Luis. Em, a partir de ahí empezamos un proceso de filtración y empezamos a hacer música propia y de repente empezamos a descartar maquetas y bla, 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 y de repente hicimos de estas 35 maquetas terminamos usando 3 que salieron como singles pero no entraron al disco. Ok. Que fueron Como Vos, No es pa' tanto y El Fondo. Ujú. A medida que la íbamos haciendo estos temas y íbamos avanzando con el disco en paralelo, nos íbamos cuenta que estos temas iban quedando afuera, sacábamos uno y decíamos, me parece que esto no, sacamos otro y me parece que esto no. Hasta que encontramos el sonido del disco pasó un año, que es cuando nos fuimos, yo alquilé una casa en medio de la selva en Córdoba y ahí nos fuimos 2 semanas a hacer música. Y después de esas 2 semanas fue cuando realmente nos volvimos con el sonido del álbum. En esas 2 semanas, no sé, hicimos Lo Mismo que Morir, hicimos 0800, hicimos Carrito, no me acuerdo. Habremos hecho 2, 3 temas más del disco. Hicimos, bueno, la segunda parte de Tokens, la habíamos hecho ahí también, etcétera. Y cuando volvimos de ese viaje, como dijimos, bueno, ya entendemos por dónde va el disco, es como que ya teníamos toda la clave y a partir de ahí, de repente un año después de la búsqueda, es cuando ya teníamos como más o menos el camino marcado y a partir de ahí fue cuando realmente empezó como la ejecución de todo lo que habíamos aprendido. Entonces eso fue un año, después en el segundo año en que empezamos a trabajar también hubo motivos ajenos al disco, porque por ejemplo La Madrid empieza a tocar con Dillom y se van de gira 5 meses, se van a España. Yo seguí más o menos lo que podía acá, no sé, por ejemplo, mientras Luis está de gira, yo hice Prosegur, y nos íbamos mandando cosas, íbamos terminando Carrito también a distancia, como podíamos. Entonces eso también demoró el tema, y bueno, después volvió y fue meterle también turbo, y ahí sí, cuando ya volvió de gira Luis, empezamos a terminar de producir los temas, a grabar y demás. También nosotros somos muy perfeccionistas, el disco podría haber salido 6 meses antes de lo que salió, de hecho era la idea inicial, pero estábamos tan contentos con cómo estaba quedando y las ideas que teníamos que no las queríamos apurar y no queríamos como sacar cosas si no estaban realmente listas. Entonces nos dimos un par de meses más y terminó saliendo en marzo del año pasado y fue el momento exacto para mí. Ok, esta es una pregunta un poco más filosófica, pero ¿crees en las casualidades o todo tiene su debido propósito? Lo pregunto porque cuando uno estudia tu trayectoria, ves que, ok, tu padre de niño te enseñaba todos estos temas de Don Omar, de Héctor el Father, y fue como tu primer gran curador y tu primer mentor en este disco que honestamente estabas destinado a hacer, porque todos los caminos de tu vida llevaron a este norte. También entiendo que fuiste a un colegio con orientación artística y cada pequeño detalle suma. Ya iremos detrás de las anécdotas y las peculiaridades que personalmente te llevaron a ciertas letras, pero
¿Eres de creer en casualidades o no? Mira, la mayoría de mi vida yo fui bastante ateo siempre, pero a medida que voy creciendo voy teniendo otras perspectivas y yo creo que todo pasa por algo. No sé si en un plan como si te diría astral, sino que siento que es como si fuera una avalancha, digamos. Eh, entonces empieza con una bolita así, que de repente esa bolita genera que otra bolita se une y así, y de repente es una cosa enorme que no sabes cómo llegaste ahí. Siento que así, o sea, así funcionó mi vida, sobre todo los últimos años. Y a medida que uno crece y uno madura, se va dando cuenta que todo lo que le pasó a uno desde que nació importa y forma parte de lo que uno termina haciendo como producto artístico. Yo creo que Buenos Aires Motel me ayudó mucho a conocerme. Como de repente ver todo el disco terminado y escucharlo y escucharlo como si no lo hubiera hecho yo, me hizo darme cuenta de muchas cosas. O sea, había cosas que había escrito que en el momento cuando las escribí no sabía ni por qué las había escrito, y con perspectiva me di cuenta que tenían mucho sentido con cosas que me habían pasado. Entonces yo creo que todo forma parte de algo más grande y todo es consecuencia de algo. Me interesa que al comienzo dijiste, bueno, era ateo, pero existe una posibilidad de algo más. Tú dejas la puerta a en el futuro, no sé, quizás te cautiva el cristianismo, lo que sea, irte por esa dirección. Hace rato vengo leyendo mucho de budismo, es la religión que más me interesa. Bueno, yo medito hace, no sé, como más de 2 años. Y a partir de ahí empecé a leer y a investigar y es una religión que me interesa bastante. No sé si creo en las reencarnaciones y demás, pero me gusta mucho estudiar religiones y todas tienen cosas para aprender. Y también ser ateo me parece también como ninguna seguridad, me parece, o sea, siento que no podemos estar seguros de nada como seres humanos, ni siendo ateo ni siendo de cualquier religión. Entonces llegó un momento en el que estoy como más abierto a que todo puede ser, básicamente. Fíjate que te pregunto, porque muchos de nuestra generación tenemos eso en común en nuestra línea temporal, que en adolescentes fuimos punkis, edgys y dijimos, no, somos ateos porque es lo lógico, la lógica, porque los viejos van a misa, eso no hace sentido. Y ahí me identifico. Y conforme la vida te va golpeando, abres el espacio a depositar la fe en algo que se escapa de nuestra comprensión porque encuentras cierto confort ahí. ¿Ese es tu caso? Totalmente. No sé si lo hago como para tener fe en que... O sea, yo no lo hice desde la fe, sino que, digamos, yo soy ateo, para que te des una idea cómo funciona mi cabeza. Yo a los 7 años le dije a mi vieja que Dios no existe sin que ella me diga nada. Entonces, como desde muy chicos como que nunca creí en la magia. Tipo, yo me di cuenta también muy de chiquito que no sé, que Papá Noel no existía. Perdón si le estoy pinchando la burbuja a alguno que está mirando el stream. Pero es como que de chiquito fui como muy, muy así. Y de repente, más que buscando una fe, fue como deconstruyendo todo eso y dándome cuenta que como seres humanos en realidad no somos nada y que somos hormigas en un universo infinito. Y me parece que, como te dije antes, como actuar de tener seguridad de cualquier cosa me parece ridículo. Entonces, no sé, me fui construyendo en ese sentido y bueno, un poco empezar a meditar hace un par de años me hizo abrir la cabeza un montón y darme cuenta que sí, que no sé si en una religión precisa, pero empecé a sentir como que, y ahora me pongo un poco hippie, pero que estamos conectados a otras cosas y si uno trabaja en eso, como te diría meditando o pasando mucho tiempo en la naturaleza, uno se da cuenta que hay unas conexiones ahí extrañas. A mí me gusta mucho, no sé, irme a la montaña y demás y pasan cosas raras en uno cuando está ahí. Entonces me parece como muy simplificado decir no creo en nada y fue, sino que no sé, cada vez más estoy abierto a lo que sea.
Fíjate qué interesante esa lógica de las hormiguitas y lo insignificante que somos, porque justamente el señor de acá atrás que escribió este libro, Rick Rubin, él habla de que somos pequeños vehículos que nos dejamos llevar por el torrente creativo, que él habla del torrente creativo como esta fuerza que se escapa de nuestra comprensión y que rige todo, rige el por qué estamos acá tú y yo hablando, etcétera. En tu proceso creativo, ¿tú asumes esa humildad con las ideas de dejarte llevar a donde te lleve la idea o tratas de tener un control rígido sobre el norte de cada producción? Para nada, cada vez, bueno, empezar a trabajar con Luis fue buscando esa apertura, fue buscando, antes de trabajar con él yo hacía todo en mi casa, en mi estudio, toda la música que había hecho antes la grababa en mi casa, la mezclaba yo como podía, sin muchas habilidades. Y a la hora de trabajar con él fue porque realmente necesitaba como dejar de tener tanto el control. Como quería que las cosas, que se sume gente y como que de repente poder confiarle una producción a alguien con el que realmente tenga confianza, obviamente. Y en Luis encontré esa seguridad. Y entonces de repente con Luis, durante el proceso del disco, se dio esta relación en la que de repente por ahí teníamos, no sé, grabábamos un estribillo, algo sobre una base muy mínima y yo lo dejaba a él desarrollar una idea durante 3 horas y no me metía. Por ejemplo, lo mismo que Morir, todo el sample inicial que es él cantando, la melodía es Luis que se fue al baño de la casa donde estábamos, se grabó con el iPhone a cantar una melodía que se le había ocurrido, volvió. Todo eso lo hizo como en 3 horas y yo en esas 3 horas me puse a leer, no dije absolutamente nada y recién cuando estaba todo armado, ahí ya me metí y empecé a opinar, pero a mí me parece que un producto creativo es más rico mientras más personas estén involucradas y mientras más visiones distintas haya. Si yo estoy trabajando con 3 personas, pero a todas les estoy diciendo lo que hacer como yo quiero, es lo mismo que nada para mí. Por más talentosas que sean, si no dejo que ellos expresen su talento. Lo mismo, bueno, después para la suite que sumamos a producir a El Mala Mía, también es como, es una persona que yo sé que lo tengo que dejar sentarse y que se vuelva loco y que haga lo que quiera y después acomodamos, pero a mí me gusta mucho dejar a los productores que sean libres un rato y después, bueno, siempre hay lugar para discusión y demás, pero siento que ahí es donde más frutos salen. Y en esa relación colaborativa es indispensable la humildad y la confianza. La humildad de saber ceder y saber que tú no estás en una nube creativa en la que otros no llegan, sino reconocer el potencial que los otros pueden aportar y tener esa confianza de que él va a decodificar tu búsqueda y bajo sus inquietudes creativas actuales, él va a encontrar la respuesta correcta, ¿no? Sí, aparte, no solo es decodificar, sino que es añadir otra perspectiva, digamos. Es muy importante eso, yo siento que en el estudio como dejar cualquier ego de lado, cualquier noción que tengas sobre el artista que sos o sobre si sos muy bueno, si sos muy malo. A mí me costó mucho al revés, o sea, yo más de pibe tenía muchos problemas de autoestima y quizás me costó como realmente ser seguro con un sonido, con un camino, porque tenía muchos problemas de seguridad. Después eso lo fui mejorando, ahora soy una persona muy segura, pero siento que a la hora de estar en el estudio uno tiene que estar seguro de sí mismo y seguro de sus ideas para expresarlas, pero al mismo tiempo no dejar que el ego te las haga imponer, digamos. Uno de las ideas las dice, si funcionan, funcionan, si no funcionan, seguimos a lo siguiente, digamos. Yo no creo en esto de imponer, no suelo encapricharme con ideas, es como si de repente somos 3 en el estudio y yo tiro una idea y la probamos y no funciona, yo no me voy a encascar. Yo siempre, a lo que voy con sumar gente es que siempre hay ideas mejores. Para mí nunca hay una idea como la idea que ganó y listo, ¿no? Como siempre se puede hacer mejor. Siempre puede venir alguien y ofrecerte una solución mejor al problema que estés teniendo y demás. Entonces,
Yo creo que el estudio es un lugar en el que todos estamos en servicio de la canción y no la canción en servicio nuestro, digamos. En servicio de la canción y no la canción en servicio nuestro. Qué importante eso. Recuerdo una entrevista que creo que Natalia Lafourcade le dio a Roberto MTZ hace unos meses, hace unos años, donde ella decía que una vez que tú le liberas la canción a la audiencia, la canción es como que tomara vida propia y ella decide hacia dónde quiere ir y cómo quiere ser recibida. ¿Cómo tomas ese salto de fe previo al lanzamiento de un disco? Porque es este producto tan íntimo tuyo que tanto te representa, pero una vez que les pones al público va a tener 1000 interpretaciones. Y por ejemplo, eso me lleva al tema 0800, que habla sobre un desamor, pero para ti hablaba sobre una relación con la bebida. Vamos a profundizar más en eso, pero ¿cómo tomas esa relación de liberarlo al juicio de la audiencia? A mí me encanta sacar música, es de mis cosas favoritas de mi trabajo. El momento en el que soltás y me gusta mucho porque termina cambiando, o sea, el recibimiento de la gente de un disco, de una canción, termina cambiando tu propia perspectiva sobre esa canción. Algo que es tan propio y de repente cuando lo sacás, a mí me pasa que uno ya trabajó tanto en la música que de repente estás harto, no lo querés escuchar más, pero en el momento en el que llega la gente lo interpreta y te devuelve, sea una crítica o un mensaje elogiándote o lo que sea. A partir de eso, o lo tocas en un show y ves cómo lo recibe la gente en ese momento, como que cambia la perspectiva totalmente de determinadas canciones. Con 0800, justito lo nombraste, es una canción que me pasa 100% eso, que cambió su significado un montón desde que es de la gente, y creo que es de mis cosas favoritas, el hecho de resignificar, cómo se resignifica la música una vez que sale. Fíjate, en base a esto, lo importante de la vulnerabilidad en el proceso creativo. Hablas de ceder al input que los terceros puedan tener de tu obra. Hablas de abrirte a la interpretación de la gente. Y de hecho recuerdo, no textualmente, pero en una entrevista hablabas de que las ideas que más te han dado miedo son las que mejor te han funcionado y de las que más has estado agradecido. Como ese vértigo previo a la idea. ¿El proceso de producción y creación de Buenos Aires Motel te generó incertidumbre, inseguridades de cómo iba a ser recibido o cómo? La pasé muy mal por momentos. Okay. Sí, tuve mucho, todo el proceso de Buenos Aires Motel, tuve muchos problemas de ansiedad. Fíjate que era un momento de mi vida que yo estaba como trabajando algo que sabía que era grande, pero al mismo tiempo en el día a día todavía no veía frutos, y fueron 2 años y medio así. Yo ya estaba filmando videos que de repente, bueno, ya tenía el privilegio de estar en un sello como Bohemian Groove, y tenía el privilegio de, no sé, de haber sacado Orgánico con Dylan y haber hecho un video también así como a todo trapo y demás. Pero al mismo tiempo eso en mi día a día todavía no se veía representado. Yo seguía viviendo con muy poco dinero, tipo con lo que podía y trabajando quizás de otras cosas. Entonces tenía una gran incertidumbre con lo que podía hacer y con ese desfasaje de lo que yo sabía que estaba haciendo, y que estaba haciendo algo que estaba buenísimo, pero al mismo tiempo nadie lo sabía todavía. Entonces tuve muchos momentos de eso, o sea, grabando las voces del disco, un día tuve un ataque de ansiedad y me tuve que ir. El estribillo de Memento, por ejemplo, lo escribí en medio de un ataque de ansiedad. En el medio, me acuerdo, no sé cómo hice, pero pude como ser productivo en ese momento en el estudio, escribí eso y dije, bueno, Luis, me voy. Había llegado hace 40 minutos al estudio, aparte no es que estás, ¿no? Okay. Y fueron momentos duros, porque enfrentarse a toda esa incertidumbre y yo siendo también, ahora un poco más relajado en ese sentido, pero siendo muy perfeccionista, en el momento de grabar las voces, era demasiada presión la que me ponía encima, y fueron momentos heavy que por suerte, bueno, una vez que salió el disco, como solté todo eso, también aprendí un montón de ese proceso, y ahora hago música de otro lugar mucho más relajado, pero pesaba mucho esa incertidumbre. Sí. A ver, en base a lo que hablamos, evidentemente Buenos Aires Motel fue ese proceso de transición
rotundo para ti, incluso en tu estilo de vida. De hecho, en una entrevista para Indie Hoy del año pasado dijiste: durante 2 años era un borracho. Es gracioso porque hay gente que yo conozco solo de la noche y después dejé de salir, pero esa gente solo conoció esa parte de mí. Sin embargo, después del disco es toda alegría y agradecimiento. Además, siento que también maduré un montón en el proceso. Es decir, Buenos Aires Motel, ¿tú cómo lo interpretas? ¿Como tu terapia? ¿Como ese proceso de exorcizar eso que te estaba carcomiendo por dentro? ¿O qué conclusiones sacas de esto? Y la palabra exorcizar creo que tiene un poco eso, sobre todo algunas canciones como son Por las Dudas y, bueno, y Carrito y demás. Siento que tuvo mucho de eso. Estaba en un proceso así como de mucho conflicto cuando hice la mayoría de las canciones. Entonces era mi lugar donde yo no soy una persona que tampoco se exprese mucho, entonces soy como bastante reservado, como incluso con mis amigos es como me cuesta bastante decir lo que siento o cómo estoy realmente. En ese momento, bueno, me estaba refugiando mucho en el alcohol. Y estar en mi cuarto y hacer música era el lugar donde yo realmente me sentía seguro para... Y de ahí siento que sale toda la honestidad que tiene Buenos Aires Motel, porque me lo tomé como el único lugar donde realmente podía decir cómo me sentía. Tal así fue que cuando le mostré la primera maqueta del disco terminado a la gente del sello que me conocía de siempre, no sé qué, como estaban todos muy sorprendidos, en plan tipo, che amigo, ¿estás bien? ¿Necesitas ayuda? Tipo, che amigo, esto es muy oscuro, ¿qué onda? Como que todos se preguntaban si yo estaba bien. Era tipo, claro. Sí, ya estoy bien, tipo, todo eso ya terminó y lo saqué en ese lugar. Pero sí, o sea, fue un lugar de terapia, digamos. Hacer Buenos Aires Motel, la verdad. Y también de dejar marcado un momento específico de mi vida. Yo también sabía dónde me estaba metiendo, en el sentido de esto de estar en la noche y de vivir un poco de joda en ese momento de mi vida. También fue como un experimento y dado el contexto de conflicto en el que estaba, ¿no? Pero fue todo como retratar todo ese momento tan particular de mi vida, y siento que más allá de las consecuencias negativas que puede tener meterse en esa, quedó un buen disco. Sí, la materia prima emocional de Buenos Aires Motel está cargada de incertidumbre, de ansiedad, de desamores. De hecho, en la vuelta final de la creación del disco, en una entrevista para Flickmack, tú dijiste: ya el último año haciendo el disco fue difícil terminarlo porque ya estaba en otra parte de mi personalidad, ya estaba en una parte mucho más luminosa. Y eso me lleva a la siguiente pregunta. Si el catalizador de este proceso de Buenos Aires Motel fueron todos esos sentimientos oscuros de lo que estamos hablando, y te acostumbraste a crear bajo estos entornos, ¿cuál es tu motivación para crear para el próximo proyecto? ¿Estás en espacios más lumínicos? ¿Te cuesta crear más tranquilo? ¿O de dónde sacas la inspiración? Estoy buscando eso. Estoy buscando aprender a crear en un contexto lumínico, como decís vos, de paz. Como que un poco igual con la suite encontré ese lugar. Me encontré como disfrutando crear no solo, sino en compañía. Como en Buenos Aires Motel, muchas de las canciones las escribía yo en mi cuarto solo, y hacía la maqueta y se la llevaba a Luis, y a partir de ahí, o cambiamos todo lo que sea, pero la letra era esa. Pero en la suite, que fue que son canciones que hicimos a partir de... Salió el disco y al otro día nos pusimos a hacer esos temas. Y ahí, ya sumando al mal, son canciones que hicimos los tres en el estudio de cero, y disfruté mucho eso, y siento que tienen más que ver con cómo me siento ahora, que no... Por ejemplo, ya no me sale tanto hacer canciones solo en mi casa. Por ahí en mi casa últimamente más hago un beat o algo así, sampleo algo y boludeo, pero a la hora de escribir siento que estoy disfrutando mucho más ponerme con Luis, con el Mala, y de repente empezar a escribir y reírnos y tirar y hacer un ida y vuelta entre los tres constantemente, que es como hicimos muchos temas de la suite. Que de repente ponerme en mi cuarto con mis demonios y volverme loco. Creo que ese es el proceso que estoy disfrutando hacer y por el que voy a seguir ahí experimentando.
Fíjate qué bueno que llegamos al proceso de los temas de la suite, ya que en mi mente tú has comentado que, ok, evidentemente los temas de Buenos Aires Motel son 15, pero se grabaron alrededor de 35, 40. En mi mente estos eran como sobras del proceso de creación de Buenos Aires Motel, pero estás hablando de que una vez que cerraron el ciclo, ya esto es otro proceso aparte con otro estado mental y anímico total, ¿no? Sí, 100%. De hecho, bueno, la idea de la suite siempre fue como, o sea, el EP después del disco lo teníamos pensado desde el principio, con las canciones que no habían quedado. Pero de repente pasó que salió el disco el 3 de marzo y el 4 estábamos haciendo música. Okay. Porque sí, porque pintó. Y de repente hicimos Me Odio, que era una maqueta que sí, yo había hecho en mi casa, esa también, pero empezamos a hacer otra cosa y con esa maqueta. Y de repente un día flasheando hicimos la última y así, y de repente se armó, y con todos temas nuevos, y ninguno de los temas que quedaron afuera del disco nos parecían tan buenos como los que habíamos hecho recién. Entonces se terminó armando con todos temas nuevos. De repente el último que hicimos fue Desconocidos con el Mala Mía, que lo hicimos en 3 semanas con toda la furia, mucho menos quizás, en un par de sesiones, y salió. Pero la idea, el concepto del EP estaba pensado hace mucho. Las canciones las hicimos un mes antes de que salga más o menos. Claro. Fíjate, volviendo a Buenos Aires Motel, me interesa mucho esta dicotomía contra los demonios que se enfrentan a ti cuando estás solo en tu hogar, contra la fiesta, contra la celebración, en temas como Carrito, que es un mood celebratorio, pero hablas de que, ok, ya esta gente que está alrededor mío hoy no apostaban por mí ayer, y sí tiene ciertas inquietudes ahí. Pero me interesan mucho momentos como Memento, que ya me aclaraste que el coro lo creaste en un momento de ansiedad pura, porque esta vaina es pura pirotecnia existencialista y te quiebras como una especie de crisis de identidad que me interesa mucho. Hay letras como la vida es cara, el dolor gratuito, o después voy a convertirme en todo lo que odio y subir al podio para que me veas. A ver, te doy mi interpretación y tú me dices si estoy errado, ok. Pero me interesa esto de me voy a convertir en lo que odio. Es como que me convertiré en esa estrella mainstream para seducirte, para cautivarte, para que estés conmigo. Estabas quebrado emocionalmente y sí, viraré mi identidad y seré algo que no soy por ti. ¿Hay algo de eso detrás de esas líneas o no? Hay 100% algo detrás de eso. Yo creo que hablo un poco también de mis problemas de autoestima en ese momento, ¿no? Como querer ser otra persona y como no estar conforme con lo que era yo, y sentir que me tenía que convertir en otra cosa completamente distinta para tener éxito, por ejemplo. Era como ese el sentimiento. Después, obviamente, madurar y demás, se da cuenta que no hay nada mejor que ser uno mismo y que ese es el éxito verdadero para mí. Pero era un poco eso, como tenía como esta fantasía de que para realmente trascender tenía que como prescindir de todas las cosas honestas que tenía y venderse y todas esas cosas, pero después no hace falta. Después me di cuenta que boludez, pero es muy lindo el estribillo igualmente. Fíjate qué denso eso, porque muchos artistas tienen esa noción equivocada en cierto momento de que esto es lo que está sonando, tengo que moldearme a esto, puedo lograr un éxito comercial si me rijo bajo el statu quo ahorita de... Bueno, de hecho, el contraste es hermoso porque hablas de convertirme en algo que odio y en el skit, en el interludio después, hablas de ese reggaetón de Miami, todo limpito ahí, el hipódromo de Palermo, bla, bla, bla. Entonces, y al final apostaste por ti y te arriesgaste. Y este es el disco más Braucarrey que has hecho, más único en ese aspecto, donde tu gran apuesta era crear una sonoridad contemporánea argentina. Y tú hablabas en entrevistas como de rechazar los clichés del tango, del acordeón, del bandoneón y crear algo de cero, ¿no? Entonces esto ya me lleva al último tema, Solo, que tiene una anécdota bastante interesante detrás, ¿no? Sí. Es el único tema del disco que tiene bandoneón, entiendo. Los arreglos fueron a cargo de Hernán Ramallo, quien lamentablemente falleció de cáncer. So, para los que estén viendo, la historia del tema es interesantísima porque él arregló los primeros 40, 50 segundos del tema y en honor a él terminan incluyendo el bandoneón, ¿no? Pero cuéntame el trasfondo completo de esa historia que me impacta. Sí, sí, fue muy, muy impactante todo ese momento con Hernán.
nunca lo llegué a conocer personalmente siquiera, porque nosotros tenemos un amigo que se llama Tony Boyadjian, que es con el que yo produje mano a mano el disco de Old Mami, Mosaicos, que él es un músico así de tango, tiene una banda que se llama Tangueto, que es como tango electrónico y demás, y tiene como muchos conocidos en el mundo de música clásica y de orquestas y demás, entonces siempre que necesitamos músicos, vamos a él, y él nos trae gente. Entonces le mostramos este tema a él una vez que se cayó el estudio, y nos dijo, miren, un gran amigo mío es uno de los mejores arreglistas de Argentina, después le mostró el tema y nos dijo que el amigo le había encantado y que lo quería hacer ya, no sé qué, y nos dijo, el único problema es que está muy enfermo y lo van a internar en 2 semanas, pero en esas 2 semanas que tiene en la casa va a tratar de hacerlo. Y hizo los primeros 35 segundos aprox, que son los que quedaron, y bueno, entró en terapia intensiva y falleció. Durísimo para todos fue, y más para Tony, y Tony sigue los arreglos él es el que terminó el arreglo de todo el tema, pero bueno, él siempre nos había mencionado que Hernán, más allá de nuestras ideas, se quería meter un bandoneón porque le parecía que quedaba perfecto y tenía la idea perfecta del bandoneón que podía entrar. Entonces, bueno, nos pareció como una buena forma de hacerle honor a él y a su vida que hacerle caso a esta idea, y terminamos poniendo un bandoneón en el momento antes del estribillo, que quedó increíble y queda conceptualmente para mí perfecto. Después de todo el disco haber esquivado el bandoneón y la referencia del tango constantemente, de repente, pum, el último tema, un solo que es hermoso de bandoneón, que lo tocó un bandoneonista súper talentoso aparte. Creo que quedó pintado y tiene una linda historia detrás, así que lo hace más especial todavía. Fíjate qué importante, hablando de ceder, ahí totalmente diste tu brazo a torcer, y para mí terminó siendo una de las decisiones más acertadas en el sonido del disco, porque antes de yo saber toda esta historia y este contexto, a mí me parecía ya el momento más conmovedor del disco, y tiene este carácter súper conclusivo, y el trabajo sinfónico es hermoso. A partir de acá surgen muchísimas preguntas al ser uno de los temas que más me interesa, pero primero, ¿no te queda esa inquietud por seguir explorando estos sonidos con banda, con orquesta más en el futuro? ¿O fue un ejercicio que hiciste acá y se limitó a Buenos Aires Motel y listo? No, tengo muchas ganas de seguir trabajando con músicos, con orquesta sin duda. Pasa que imagínate los favores que tuvimos que pedir para dar a esa orquesta, siendo un pibe que no había sacado un disco en su vida. Fue como eso, tuvimos que pedir muchos favores, mucha gente trabajando por poco dinero, honestamente. Es como mucha gente haciéndolo por amor al arte y ya. Pero imagínate que todo el proceso de grabar la orquesta fue eso. Vino una orquesta entera, no sé cuántas personas, como 30 personas, el director de orquesta, más ir a un estudio grande, más un ingeniero, etcétera. Fue como un gran despliegue, está buenísimo, está todo filmado, en algún momento lo compartiremos, y me quedé con muchas ganas de seguir experimentando, lo haré, dado su momento, pero bueno, un poco todo lo que quiero hacer a futuro está mucho más conectado a esto con música tradicional y demás, así que pronto, no sé si con orquestas, pero sí seguiré experimentando con instrumentos. Perfecto. Siguiendo por la tangente de solo, creo que uno de los grandes trofeos que puede tener un artista es su capacidad de influir en sus contemporáneos. Solo, no sé si te percataste de que quedó incluida en la playlist de inspiración de Autopoética de Mon Laferte, lo que para mí fue el mejor disco hispano del año pasado. ¿Cuál fue tu primera reacción cuando viste que tu tema estaba incluido ahí, y luego después, con cabeza fría, cómo tomaste ese gesto personalmente? La verdad, me pareció, no sé, como que fue muy emocionante. De hecho, no había escuchado yo el disco Mon Laferte y lo escuché después y me pareció también un disco increíble. Y me impactó un montón haber llegado a un artista como ella. Fue como
siento que hay pocas cosas que me emocionan tanto como eso, como el reconocimiento de otros artistas. Como, eh, a veces siento, o sea, creo que quizás me emociona todavía más el cariño de la gente cuando te cruzan en la calle y demás, pero Sí. hay algo muy particular en recibir eh, la aprobación de un, no sé, de un par, justamente. Y sobre todo de un par con tanta trayectoria y demás como es ella, me pareció muy movilizante. Me acuerdo que lo vi, me lo mandaron como a las 2 de la mañana, un jueves, y lo vi, fue como rarísimo, y al otro día me desperté con eso en la cabeza y dije, wow. Después de dormir fue como, lo procesé todo y me desperté y dije, increíble. Increíble a dónde puede llegar la música, ¿no? Porque yo en mi vida hubiera imaginado eso. Bueno, también un día me llegó un mensaje que Julieta Venegas había escuchado el álbum y que le había encantado. Ese día casi me pongo a llorar, tomando un café y casi me desmayo. También son cosas que nunca creí que iban a suceder en mi vida y le doy gracias a la música por permitirme estas cosas, ¿no? Es como realmente emocionante. Sí, y son códigos que son difíciles de extrapolar y de comunicar para alguien que no esté como en el medio artístico, pero ok, que te honre y que celebren tu obra fulanito o Felipe, de Gabriel, etcétera, siempre está bien. Pero alguien con el currículo y la trayectoria de Julieta Venegas, de Mon Laferte, ya estás hablando de palabras mayores, y es que en esa playlist tu nombre está junto a los nombres de Madlib, de Radiohead, de el mismo Dillom estaba ahí, entonces estás hablando de palabras mayores definitivamente. Sí, completamente, o sea, eso, o sea, yo siento que realmente con Solo estaba solo en esa playlist y siento que con Solo hicimos algo realmente único y auténtico y lo sentí desde el primer día, que, o sea, Solo tuvo una maqueta que era con sintes de violines, o sea, no es que lo grabamos de uno con una orquesta, sino que durante un año y medio fue solo tipo sintes y desde el primer día que lo hicimos, que quedó bastante similar a cómo terminó saliendo, la letra es esa del primer día. Fue un tema que realmente cambió nuestro alrededor sin que salga. O sea, fue un tema que lo hicimos, lo pasamos a la gente del sello y de repente y lo fueron escuchando mis amigos, no sé qué, y de repente todos me decían, amigo, ese tema increíble, no, felicitaciones, no sé qué, y después pasaron 2 años hasta que salió, pero fue un tema que realmente cambió a nuestro alrededor en el sentido que el sello entendió, ok, este es un disco serio, por ejemplo, Mm, cuando hicimos. Y, y a partir de ya tener ese tema y ese mensaje recibidos, como que también pudimos lograr, por ejemplo, después grabar una orquesta y demás. Entonces siempre fue un tema que yo supe y sabía que tenía una carga importante y que era algo. Y bueno, ver después cómo lo recibe la gente y que haya llegado de esa manera a artistas tan grandes es como una, una confirmación muy linda. ok. Entendiendo que vienes del mundo del plug and beat con toda esta era de Rip Gang, de Talented Broke Boys, cuando tienes la ambición de abordar una producción de este calibre, como de la que estamos hablando solo, ¿sientes una ansiedad de, coño, cómo voy a dignificar esta producción, este sonido, esta orquesta? ¿O tienes esa seguridad completa en ti mismo de que me voy a comer esto y voy a romper? La verdad que vengo sintiéndome bastante seguro el último año y pico. Sacar el Ok. disco me dio la seguridad que necesitaba, me dio la confianza que necesitaba, como ver la respuesta de la gente y ver que realmente todo lo que había trabajado no era en vano. Mm. Y la verdad, últimamente estoy como para eso, para comerme todo. O sea, no, realmente no me pongo nervioso antes de los shows, es como nada realmente me mueve mucho la vara en el sentido de sacarme el foco. Entonces, no tengo ni miedo a lo que o qué voy a hacer en el segundo disco. Bla, bla, bla. Es como que estoy súper seguro, confío mucho en mi equipo, confío mucho en mí, en mis capacidades y sobre todo en esto, en dejar como que las cosas sucedan. O sea, todo, no sé.
todo va a pasar si tiene que pasar Mm. y que así sea. Sea lo que sea lo que sea lo que sea lo que esté enfrente, sé que lo voy a poder surfear y lo voy a poder manejar. Así que estoy muy tranquilo con respecto al futuro. Es una buena posición esa para estar, aunque la contraparte tiene sus beneficios, porque he conversado con artistas que después de que lanzan ese primer gran disco que es bien recibido, se encuentran ahora como con vértigo, porque claro, ahora estás en la cima creativamente hablando y cómo va a ser recibido el segundo disco, el tercero. Y también quizás esa ansiedad te moviliza y te lleva a un punto donde puedes ver más allá y crear con ambición, ¿no? ¿Cómo dialogas tú con esas dos voces internas? No, eso siempre está. O sea, yo tengo la peor cabeza del mundo en ese sentido. Yo soy mi peor crítico. O sea, tengo toda esta seguridad para afuera. Pero hace poco, bueno, hablaba con Luis, que es como, me tomé 2 semanas de vacaciones y ya me estaba volviendo loco, tipo, te estás tomando demasiadas vacaciones, tipo, ¿no te parece que es mucho? ¿No te parece, tipo, yo soy muy, bueno, mi mamá fue maestra y me crió como una maestra, y entonces yo tengo a la maestra en la cabeza así todo el tiempo. Eh, entonces... Eso, yo al mismo tiempo que tengo esta seguridad y que sé que todo va a estar bien, tengo el otro costado que es como tener que seguir trabajando, tipo, no te podés quedar tirado mucho tiempo, eh, no ganaste nada todavía, como así, como que me doy con un palo. Y eso al mismo tiempo es bueno porque me hace estar siempre arriba, me hace no relajarme y demás. A veces me cuesta como si me puedo relajar y tengo que relajarme, me cuesta un poco, pero... Pero creo que está bueno, saber equilibrar y saber hasta dónde llega cada cosa, ¿no? Sí, esa batalla diaria entre el diablito y el angelito acá. Y Exactamente. me sentí muy identificado con lo que dijiste de las semanas de vacaciones, porque bueno, a fin de cuentas me dedico a este campo creativo de la creación de contenido y tal, y el algoritmo nos ha puesto este chip en el cerebro de que si te tomas una semana de descanso ya no eres irrelevante y ya no van a promover lo tuyo. Entonces siempre estamos con un constante ajetreo y cuando nos tomamos una pausa, pasan los 3 días y dicen, ay, sí, esto que publiqué no funciona y tal. Es complejo lidiar con esas voces internas. Sí, la verdad que sí. Yo, yo en realidad, o sea, aprendí que uno puede triunfar y uno puede, digamos, triunfar. Uno puede tener éxito y uno puede seguir siendo un gran artista y tener una carrera sin seguir las leyes del algoritmo. Ujú. Si vos sacás el mejor disco de la historia, el algoritmo no va a poder hacer mucho, digamos. Yo creo que la música y el arte es mucho más fuerte que cualquier algoritmo y cualquier red social de moda. Eh, entonces, si tu música realmente está lista como para trascender y llegar a la gente, yo creo que la gente es lo que realmente importa y lo que va a definir si tu trabajo es exitoso comercialmente o como quieras. Pero yo no tengo problemas, me encantaría, no me da la ansiedad, pero yo creo que podría tranquilamente irme 3 meses a la montaña y volvería y todo seguiría igual, o podría sacar un disco dentro de 2 años y, y si está bueno va a estar bueno y va a tener éxito. Pero igual es difícil convivir en esta era de los algoritmos y demás. Obviamente todos tenemos un poco la cabeza cagada en ese sentido y a todos nos pegan la ansiedad y todos estamos pendientes. Yo también, o sea, también me encuentro a veces súper pendiente de las redes sociales y que hay que saber lidiar y mantener ese equilibrio también, porque si no te consume y terminas siendo más influencer que músico. Mm. Sí, ahí estamos en sintonía con lo que comentas de que a largo plazo el buen arte vence al algoritmo definitivamente. Y bueno, el prestigio de Bohemian es una prueba de eso, que no son un major label, no tendrán el presupuesto de un Warner, de un Universal, etcétera, pero la música de Quentin, tu música, la de Dilo, me está llegando a espacios muy importantes, ¿no? Definitivamente. Sí, sí, 100%. Porque últimamente, o sea, también lo que tienen los algoritmos
y el internet es que ya la música comercial no es la única, o sea, no, es decir, como el mainstream puede ser cualquier cosa ahora, digamos. No sé, es como que siento que últimamente la música alternativa es más mainstream que el mainstream, ¿entendés? Como, y siento que todos y absolutamente todos los seres humanos tenemos la herramienta como para trascender y viralizar algún trabajo que hagamos. Entonces, no importa que tengas una multinacional acá que esté poniendo millones de dólares en pautas, de repente un pibito de 14 años en su casa es un tema que hace las mismas reproducciones que Justin Bieber. Entonces, ¿qué es el mainstream? En primer lugar, ¿no? Pero, no sé, yo siento que Bohemian Grove también está demostrando que no hace falta como seguir la misma línea de siempre y el mismo... la misma fórmula o lo que sea, que es si uno apuesta al arte y le pone fichas y trabaja y se la juega todo por lo que a uno le parece auténtico y real y que vale la pena, yo siento que la gente va a conectar. Sí. No sé, la verdad que yo estoy contento con el disco de Quentin, con Dylan ni hablar desde el principio, con todo Bohemian, la verdad. Es como que siempre espero todos los discos que salen de los artistas de Bohemian y de la Riff Gang, porque es algo especial y que terminan marcando siempre un antes y un después, sobre todo en nuestra escena, porque es eso, somos gente que se anima y hay tanto, lamentablemente no hay tanto. Cada vez hay más igual, pero sí. Yo creo que hay tanto. Hablando sobre las disqueras y el impacto, mi tema favorito de la suite es precisamente que tienes con Dylan, donde tienen líneas certeras, un poco reflexionando también sobre la importancia de la dignidad artística y lo que hemos logrado siendo independientes y hasta dónde ha llegado Bohemian y nuestro sonido. Y en ese aspecto es un disco que se hace sentimental y melancólico en cierto punto, pero que ataca muy bien esa fibra. Ahora, un punto que me interesa también de la suite es el featuring con Melingo. Entiendo que él fue parte de la banda de Miguel Abuelo, que esto es otro plot twist también. Entiendo que para la inspiración de Buenos Aires Motel, tú revisitaste los vinilos de un tío tuyo que había fallecido cuando tú eras muy pequeño, y ahí fue cuando conectaste de lleno con el rock argentino. Entonces, hablando de Miguel Abuelo y de su banda y de Melingo, ¿cómo se dio ese junte con él? Y desde la idea inicial hasta el producto final, ¿cómo se trabajó la producción de ese tema? Ok. Melingo surge en una charla que yo estaba teniendo con la gente del sello, en la que le estábamos planteando la idea de la suite y cómo queríamos meter colaboraciones bien distintas dentro de los temas. Y estamos buscando esto como un músico de trayectoria y demás. Y uno de los chicos del sello me nombró Melingo, que yo lo conocía de nombre, nunca había escuchado su proyecto solista. Me dijo, tiene que ver mucho con tu universo, no sé qué. Y salí de esa reunión y me escuché un disco de Melingo que me pareció increíble y decía, ¿cómo no escuché esto antes? Soy un boludo. Era como todo lo que yo quería. Y bueno, este chico tenía el contacto de una persona que trabaja con Daniel, nos pasó el contacto, nos comunicamos con Daniel, él accedió al toque, después nos juntamos a contarle un poco más todo el tema del sello y bla bla bla. Él quedó fascinado y le encantó el proyecto, le pasamos el tema, lo grabó en su casa él solo, o sea, lo que quedó lo grabó él en su casa tranquilo. Nos lo mandó como un martes a las 4 de la mañana, una cosa así. Okay. Y estuvo increíble a la primera, o sea, no hubo mucho más que hacer. Después, no sé, nosotros ya, volviendo para atrás, nosotros habíamos hecho el tema, ya estaba Me Odio, ya estaba como, y había como todo el sector del puente donde canta Melingo, estaba todo ese puente. En un momento yo llegué a grabar un verso, pero dije, no, necesito una buena voz de alguien recitando algo, dije. Okay. Encontramos a Melingo y fue como la voz exacta que necesitaba, estaba ahí y fue como, le mandamos esto y le dijimos, la idea es que recites
algo, que te escriba lo que te pinte. Y así fue, el chabón interpretó el tema de una manera como muy, muy hermosa, como que le dio como otra cara completamente distinta al tema y quedó clavado. Después, bueno, nos juntamos con él, salió el tema y demás, yo todavía no lo había visto en persona. Hicimos los primeros 2 shows de Buenos Aires Motel, que fueron en el Teatro Cirgu, y ahí él vino a ensayar, aceptó venir a los shows a tocar, vino a ensayar y lo conocí un día antes del Cirgu, que vino a ensayar un día antes, y un amor, también súper predispuesto, le encantó, se volvió loco con el show, y la verdad, o sea, estando con él en el escenario y después hablando, era como ridículo estar hablando con una leyenda y con una persona, bueno, el primero integrante de Los Abuelos de la Nada junto con Miguel Abuelo, y una persona que estuvo en los discos más influyentes del rock argentino, y ver que es una persona tan humilde y como que estaba tan agradecida de que lo hayamos invitado. Bueno, también habiendo hablado tanto de Los Abuelos de la Nada, yo antes de conocerlo y con todo lo que significaron ellos para la música argentina y cómo me hicieron sentir a mí, en el sentido de que para mí ellos sonaban a Buenos Aires, que era lo que yo decía. Y de repente tener un ex abuelo de la nada acá conmigo era como todo el círculo cerrando y fue realmente mágico. Y hoy en día con Melingo vino también al show de Niceto, me invitó a su show en Niceto, que de repente eran todos invitados que eran leyendas y estaba yo ahí. De repente se bajaron Los Abuelos de la Nada y me subí yo a cantar Me Odio con él. Era como... Nada, estoy muy agradecido con él y sigo en contacto con él. Pensamos hacer otras cosas, me invitó a un documental que está filmando él sobre su primer disco, bla, bla, bla. Así que la verdad que fue un sueño. Sin yo conocerlo antes de hacer el tema, es realmente igual un sueño cumplido. Wow. Y esas son las pequeñas medallas que al final te llenan el alma, porque más allá de la definición de éxito según las métricas de Spotify, de Billboard y de cuántos millones de plays tuvo un single, EP, bla, 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 esa conexión con Melingo por lo que representan Los Abuelos de la Nada para el folclore latino, para la psicodelia, el estar en la playlist de Mon Laferte y todo este tema son ganancias que no cualquier artista puede permitirse, ¿no? 100%. Son como las... Medalla de honor. Sí, son como medalla de honor, como las validaciones que siento que importan, ¿no? Como, bueno, mismo tener un tema con Juliana Gatas, que eso me parece bien. Que Juliana Gatas aparte vino y se prestó a que hagamos 0800 sin yo tener más que 3 canciones afuera. O sea, los artistas con más trayectoria que conocí hasta ahora son los más humildes y son como los más agradecidos en ese sentido y los más buena onda, como realmente me sorprende eso, como, no sé, por ahí ves pibes de mi edad o de mi escena que actúan como si fueran Don Corleone, pero después ves a los reales reyes y reinas de la industria y son todos un amor y son todo gente como... eso, muy dispuesta a colaborar y demás. Así que muy agradecido por todos los momentos que me tocó vivir ahora gracias a este disco. 100%. Hablando de la colaboración de Juliana Gatas, que quería caer ahí eventualmente, hay una anécdota que leí de que aparentemente uno de los primeros discos que le pediste, creo que a tu madre para que te comprara, fue uno de Miranda. ¿Qué rol, si tuvieras que desmenuzar tu ADN artístico y señalar qué tipo de rol juega Miranda en tu identidad, cuál sería ese? Y yo creo que Miranda, tanto en mí como en la música argentina, sirvió como para desprejuiciarnos un poco. Siento como que la aparición de Miranda, sobre todo en el mainstream argentino, es como entró el pop en un país que era 100% rock en ese momento. Entonces, y bueno, mismo hablé con ellos, hablando con Ale y con Juli, y sobre todo Ale, me acuerdo que me contaba que al principio ellos la pasaban mal, como
me contó Ale Sergi que fueron a tocar con damas gratis una vez en un Luna Park y que los escupían, por ejemplo. Que la gente los escupía o que les gritaban así cosas homofóbicas, o que como que realmente ellos tuvieron que ganarse un lugar y pararse contra todos, y ahora son una banda indiscutida para cualquiera, pero digamos, siento que trajeron como un poco de diversidad a la escena argentina en su momento, y de mostrarnos que no todo es rock, y que no es todo ser el hombre más hombre. Y yo siento que eso me aportaron a mí y que eso lo aportaron a la escena también, y que por eso tienen el lugar que tienen. No, y el capital cultural que representa Miranda, déjate, más allá de Argentina, para Latinoamérica. O sea, yo, de los primeros videos musicales que recuerdo ver en MTV, en HTV, quiero saber qué te pasa. Yo era un pelado de 8 o 9 años, eso, Calle 13, Daddy Yankee, eso era todo el día. Son enormes en toda Latinoamérica. O sea, ellos van a México y son dioses. O sea, para mí es realmente un baluarte muy importante en la música argentina y latinoamericana. Definitivamente. ¿Te parece si te hago una de las últimas preguntas y mientras tanto en paralelo el chat va dejando sus preguntas y nada, agarro las más interesantes? Pero ahora, dale. En miras al 2024, hablemos de un futuro cercano de acá a estos próximos 6 meses. Entiendo que, por ejemplo, Quentin y Fermín se presentan en el Lola Argentina. Entiendo que, bueno, no se sabe cuándo hay fecha de lanzamiento para el disco de Dylan, pero cuando conversé con él hablaba de que estaba en proceso de creación. Pero ahora, ¿cuáles son tus planes de lanzamientos? ¿Por qué vas a apostar por seguir girando con Buenos Aires Motel? ¿Por algún EP? ¿Por singles? Cuéntame. La apuesta principal es seguir girando con el Buenos Aires Motel Tour, con la banda. La verdad que formamos una banda hermosa y tenemos un show muy, muy divertido y con músicos increíbles, y mi idea es como seguir ganando experiencia con ellos y tocando tanto en Buenos Aires como en el resto de Argentina. Por ahora no sé si vamos a salir de Argentina, pero la idea es irnos a girar por ahí. Yo no quiero dejar de sacar música, no quiero desaparecer, digamos, en ese ámbito. Así que probablemente saquemos algunos singles. Todavía no tengo fechas cerradas ni nada, pero no quiero parar de sacar música. Es como ya con Luis y con el Mala, sobre todo, tenemos ya una química en la que cada vez nos salen más rápido los temas, y cada vez eso, como tenemos una forma más aceitada de trabajar. Así que bueno, justo ahora en un rato voy al estudio de Luis. También voy a estar en el stream de él, pero bueno, también tenemos ganas de ya empezar a hacer música nueva, así que probablemente tengamos varios temas este año ahí dando vueltas. Ok, perfecto. Entiendo que creo que el stream se cayó momentáneamente, así que repito, si quieren vayan dejando sus preguntas ahí para hacerle las más interesantes a Broke. Pero, ok, aparte de Argentina, ¿tienes planeado llevar Buenos Aires Motel a algún otro país del Cono Sur, Sudamérica, Europa, no sé? Sin duda, sí, sin duda. Todavía no tenemos nada cerrado, pero a donde nos llamen, allí estaremos. O sea, sabemos que Chile siempre es un lugar fuerte para nosotros, como lo es México, como lo es Paraguay, como lo es España, pero todavía no tenemos nada cerrado. Por ahora la prioridad es seguir girando por el país, que todavía casi no lo hicimos. Ahora el 11 de febrero toco el 10 en Cosquín Rock, en Córdoba, y va a ser la que vamos ahí con la banda, así que la idea es seguir girando por el país. Si salen otros países por Latinoamérica, a mí me encantaría, es un sueño, así que si sale lo comunicaremos. Entiendo, perfecto. Por acá te preguntan, ¿cómo se creó el fondo? Bueno, el fondo fue eso, de las primeras maquetas de Buenos Aires Motel. O sea, yo la maqueta del fondo la hice antes de conocer a Luis. Es una parte muy, muy particular, porque es cuando yo digo que no quiero hacer nunca más trap en mi vida, un momento de mi vida, y digo, me despierto y digo, bueno, mañana me voy a despertar y voy a hacer algo completamente distinto, sea lo que sea. Ese día me despierto y hago como vos. Al otro día hago No es pa' tanto, y al otro día hago el fondo. Hice como 3 temas que para mí son increíbles en 3 días. No sé de dónde salió esa energía,
pero así sucedió y esos fueron los 3 temas que le llevé a Luis, los primeros temas que le mandé y son los 3 temas que hicimos de una. Pero salió en un momento como de inspiración muy extraño, en el que fueron mis primeros 3 temas de reggaetón, o sea, no había hecho reggaetón antes que eso. Sí. Y les tengo mucho cariño, así que eso es un poco la historia. Sí, imagínate, fue como ese proceso de inspiración divina que la musa te atravesó y dijiste, este es el momento, aquí todo cambia, porque leí por ahí que tú siempre tuviste esa inquietud de hacer algo de reggaetón, pero quizás no fue hasta este punto crucial que dijiste, vamos a hacerlo y vamos a ver qué tal el resultado, ¿no? Fue un poco de eso. Sí, era como... Bueno, yo me acuerdo que una vez lo hablé con todos los pibes de la River. Yo siempre al principio le decía, ¿cuándo hacemos un reggaetón? No sé qué, como estos me decían, no sé, más adelante, qué sé yo. Y yo siempre tuve esas ganas porque mis amigos del barrio con los que yo empecé haciendo música siempre hicieron reggaetón. Y ellos estaban siempre en esa y yo me crié escuchando reggaetón. Pero yo sentía que para que el reggaetón esté bueno hay que tener un buen productor al lado también. Como hay que hacer, siempre que... O sea, yo sentía que no podía hacer un buen tema de reggaetón porque no creía que podía producirlo yo y que esté realmente bueno y que suene. Y cuando... Bueno, ahí lo hice sin conocer a Luis, estos primeros 3 temas, pero los hice con bits de internet. Y cuando conocí a Luis, fue tipo, bueno, tomá, hagamos esto, por favor. Y eso, hay muchas ideas que yo no ejecuté porque siempre estuve esperando a tener como un productor en el que realmente confiara, como es el Por las Dudas, por ejemplo. La idea de Por las Dudas es una idea que yo tengo hace 5 años, por ejemplo, que quiero hacer un tema con el código de percusión folclore argentino, pero que esté todo distorsionado y bla, bla, bla. Eso lo quiero hacer hace un montón, pero no lo quería hacer yo porque creía que una persona con más conocimiento lo podía ejecutar mejor. Entonces, cuando conocí a Luis fue de repente poner todas las ideas que tuve hasta el momento en práctica, y así fue con el reggaetón y así fue con Buenos Aires Motel. Fíjate qué interesante eso que dijiste hace como 1 minuto y medio, porque creo que pocos géneros históricamente han llevado más mierda que el reggaetón, y tú comentaste que sentía que para hacer buen reggaetón tenía que tener un buen productor al lado. Fíjate esto, yo de un productor escuché esta frase y me dices si estás de acuerdo o no. Él dice que cualquiera puede hacer un beat de trap decente, pero hacer un beat decente de reggaetón es complicado. ¿Tú estás de acuerdo por ahí o piensas que es un disparate? Es complicado. Y con el beat de trap también déjame discernir igual, ¿eh? Yo creo que las dos cosas son hacer algo bueno en realidad, posta, para mí es complicado. Y el reggaetón lo que tiene es que es como... Siento que lo tenés que hacer mucho como para realmente entender qué es el reggaetón y cuál es el sonido del reggaetón. Con Luis, hasta sacar como vos tardamos 1000 años en hacerlo porque él tampoco había hecho reggaetón antes, él venía de la música electrónica. Entonces, hasta que encontramos un sonido que nos gustase y demás, fue mucho tiempo, pero a nivel percusivo, a nivel la posición de los elementos dentro de la canción, el bajo y demás, son como cosas muy particulares que requieren como mucha búsqueda, y yo siento que bueno, que los puertorriqueños lo tienen muy aceitado porque lo hacen hace 30 años ya, no sé hace cuánto vienen haciendo reggaetón, pero para mí no es para nada fácil. Sí, y tiene mucho de desarrollar el paladar, pienso yo. Pueden venir productores muy veteranos, muy experimentados, saltando del mundo del hip hop al rap, y quizás no hacen un buen producto. En cambio, después tienes a alguien como DJ Blast, que con toda la experiencia seguramente en 5 minutos te monta un beat de puta madre, y así funcionan los códigos del reggaetón, ¿no? 100%. Sí, yo he visto productores muy grosos en otros ámbitos que los he puesto a hacer reggaetón y que no fue para ningún lado, digamos. Es como, para mí hay un gran estigma hacia la música joven y ya, pero para mí es igual de complejo hacer un buen tema de reggaetón que hacer un buen tema de rock. O sea, para mí no hay distinción alguna. Claro. Bueno, hermano, me parece que por acá podemos ir cerrando. Totalmente agradecido con la transparencia por tus ideas, con tu humildad, por tu presencia, por tu tiempito hoy. No sé si hay algo que quieras decir antes de que nos despidamos de la audiencia. No, nada, los que se quieran quedar en un ratito, 7:30, vamos a estar con la Madrid también en Twitch. Así que vamos a estar abriendo el proyecto de Me Odio para los que les interesa ahí la producción. Vamos a abrir el proyecto, ver capa por capa, hablar de todo el proceso creativo. Así que lo que quieran seguir mirando, en un ratito estamos ahí.
Bueno, ya saben, así nos despedimos de la audiencia. Chao, peace. Gracias, loco.